Buenas tardes. Bueno, mi ponencia se denomina Las mujeres como constructoras de paz. Y escribí una breve introducción haciendo una referencia que cuando la Melisa me entrevistó, Melisa Cardosa, quien presenta hoy al final del día el libro, me entrevistó para ese libro. Lo primero que yo pensé fue, ¿y qué le voy a decir si cuando se negoció la paz yo tenía 19 años? Era una dirigente estudiantil que obviamente vi pasar la caravana por la carretera de mi pueblo y estuve ahí a la orilla también junto con centenares de jóvenes saludando, agitando el brazo y saludando a Humberto Ortega, que en ese momento era el jefe del ejército y era quien iba, el líder de la negociación cuando se dirigía al puesto fronterizo de Zapuá. Y entonces, pero obviamente siempre que una tercera persona te comienza a cuestionar, y esa es la gran oportunidad que ustedes están dando aquí estos 2 días y nos estamos dando todas, y ustedes me dieron a mí, desde la entrevista que me hizo Melisa hasta la fecha, para cuestionarme qué fue lo que pasó, porque como que esa parte de la historia simplemente la habíamos guardado en el baúl. Y como dijeron las compañeras que estuvieron hoy temprano, para hacer otro análisis ya después de tanto tiempo, otra mirada, otra reflexión con otros ojos, que es precisamente lo que estamos tratando de hacer. Y María, nuestra María brillante, que está en el otro extremo, me decía anoche, ¿y vos estuviste, María Guadalupe, y vos estuviste en la negociación? No. Dice, yo tampoco, o sea, no andamos tan, porque todas teníamos la percepción de ¿qué les vamos a decir a esas mujeres mañana si ninguna de nosotras estuvo ahí? ¿Verdad? Ninguna estuvo sentada con los jerarcas militares y políticos en la negociación. Entonces, pero ya cuando en la tarde y en la noche nos oíamos, dijimos, bueno, vamos a compartirles lo que hicimos, lo que sabemos y lo que pueda ser de utilidad, para ellas. Pues quizás como una breve reseña, y le comentaba con Rosalba hace un ratito, una paisana de ustedes que estuvo allá con nosotras hace 35 años, cuando triunfó la revolución yo tenía 10 años de edad, pues era una niña. Y evidentemente me viví el proceso con toda la intensidad que un adolescente y una joven se lo puede vivir. O sea, cuando perdemos las elecciones yo recién había cumplido 20 y había pasado pues la mitad de mi vida, de los 10 a los 20, incluida la alfabetización en 1980, metida hasta la coronilla, ¿verdad? O sea, involucrada hasta la totalidad en ese proyecto político, o sea, tratando de, como muchos y muchas de nosotras desde lejos o estando adentro lo vimos como la utopía hecha realidad. Pues evidentemente también esa revolución fue un referente, no solamente, bueno, obviamente para quienes estábamos dentro, fuera, pero un cambio de paradigma gigantesco allá adentro. O sea, la Nicaragua rural conservadora se vio de la noche a la mañana con mujeres tomándose al frente de grupos insurgentes, tomándose ciudades y siendo voceras y líderes, ¿verdad?, de los grupos insurgentes. O sea, para la Nicaragua tradicional que había sido hasta 1979, eso era algo pues que cambiaba totalmente, y ese fue el referente que muchas de nosotras tuvimos en una edad muy importante, pero también para muchas mujeres ya adultas en esa época. Pues evidentemente, y eso no le voy a dedicar mucho más tiempo porque es algo compartido y lo han señalado aquí, ese más de 30% de mujeres que Daisy nos señalaba y que precisamente yo constataba cuando estuve investigando para la ponencia, que fueron la composición numérica de la TROP, de los grupos insurgentes. Obviamente luego al triunfar la revolución pues no necesariamente tuvo el nivel de protagonismo ni toma de decisiones, ¿verdad?, que nosotras hubiésemos querido.
las mujeres fuimos, evidentemente, junto con los hombres, gestoras del derrocamiento de una cruel dictadura, aunque inmediatamente después, con la llegada de la efímera paz, que calculábamos hace un ratito, duró tal vez entre el 79 y el 83, 4 años, cuando nuevamente comenzó el conflicto militar, quizás tanto más sangriento como el que habíamos tenido hasta antes de 1979, porque pues ya después de 1984 se nos estaba llevando a los chavalos desde los 16 años en adelante, o sea, ya no eran los jóvenes adultos que iban a tomar las armas voluntariamente, en muchos casos eran los niños adolescentes que tenían que ir a prestar el servicio militar. Y que significó centenares y centenares de muertos, amigos, compañeros de clase, el chavalo el compañero de al lado, el compañero de la juventud, y que evidentemente pues hizo una mella gigantesca en una gran generación en mi país, y que yo creo que se nota ahorita todavía en la falta de un relevo político tan beligerante como el que necesitaríamos, porque la mayoría de los que deberían de estar haciéndolo pues se murieron, ¿verdad? Porque eran los que tuvieron que ir al frente de la guerra en aproximadamente 6 años de guerra intensa, ¿verdad? Entre el 84 y 1990. Pero volviendo a la pregunta que me hacía Melissa, ¿cuál fue el rol que tuvieron las mujeres en la construcción de la paz? Entonces yo le decía, bueno, mi primera y reflexiva respuesta en ese momento fue ninguna, pero inmediatamente como que una bujía, ¡chum!, ¿verdad?, se me encendía y le decía yo a Rosalba, y de repente se me vino a la memoria la imagen de Esperanza Cruz o Esperancita Cruz de Cabrera, como se le dice popularmente en Matagalpa, la madre de Ernesto Cabrera, un insigne líder juvenil sandinista, que a sus menos de 20, 21 años cayó en las montañas de Pinotega, Matagalpa. Y entonces doña Esperancita todavía a finales de los 80, en 1988 tal vez, comenzó a reunir a lo que nunca jamás nadie hubiésemos creído que iba a ser posible, ¿verdad? En una tarea prácticamente entre semiclandestina y revolucionaria, que era reunir a las madres de los sandinistas muertos con las madres de los contras muertos. O sea, ustedes se imaginan eso en pleno conflicto todavía, y no solamente por el tema de lo que significa eso políticamente, sino de lo que significa emocionalmente, ¿verdad? O sea, algo totalmente, para mí pensar que iba a haber un contra era algo... porque eran los que estaban medrando a nuestros chavalos, eran los que los partían en pedazos, eran los que, todo lo que sabemos, no quiero hacer una... Entonces, pero doña Esperancita tomó fuerza, y dijo, voy a reunir a las madres de los caídos, y comenzaron a hablar, allá por 1988 tal vez, 87, y comenzaron a reunirse casi clandestinamente, ¿verdad? Y yo creo que si de alguien hay que hablar, doña Esperancita falleció hace como 5 años, 4 años, creo que la principal gestora de ese proceso de paz que comenzó antes de que a los jefes, a los jerarcas políticos y militares se les ocurriera sentarse en contadora, fue a doña Esperancita, ¿verdad? Allá en las montañas de Matagalpa. Y evidentemente la segunda imagen que se me vino fue la mía misma. En marzo de 1990, un mes después, días después, 30 días después, todavía con los ojos hinchados y todo lo que se podía haber sentido, que me tocó sentarme con un chavalo que había sido de la contra al otro lado, porque teníamos un mandato de comenzar a negociar la transición de lo que era el Instituto de la Juventud de Nicaragua. Y entonces comenzar a verle la cara al chavalo. Si éramos 2 chavalos de 19, 20 años, comenzando a negociar y comer juntos, sentarnos, escucharlo. O sea, para mí iba a ser algo ¿verdad?, sin ninguna otra referencia en mi vida, porque hasta ese momento era impensable y
tampoco no había ninguna posibilidad. Y entonces pensé, bueno, también los jóvenes comenzamos a construir la paz en ese momento, ¿verdad? Comenzamos a construir la paz, las mujeres y los jóvenes particularmente, comenzamos a construir la paz en el proceso más delicado que había, que era el proceso de reconstrucción del tejido social, de reconstruir la comunidad, de volver a establecer los lazos entre fraternales, familiares, comunitarios, en comunidades terriblemente divididas por errores de la revolución, porque habían tenido que sacar a sus hijos huyendo antes de que se fueran al servicio militar, y aunque eran sandinistas, a mitad del camino comenzaron a cuestionar esa decisión política, militar que se tomó, por lo que sea, pero estábamos totalmente partidos, ¿verdad? La gente de mi barrio a la que yo le tuve que ir a decir, entrégueme a su hijo, o sea, porque era mi responsabilidad en la juventud sandinista garantizar que los chavalos de mi barrio todos fueran cumplidores del servicio militar, y decirle a la mamá, vengo por él, y 3 meses después decirle, vengo a dejárselo en una caja, pues, o sea, tan así de dramático, ¿verdad? Volver a reconstruir a volver a establecer esos lazos, porque de lo contrario no íbamos a poder subsistir. Y de eso todavía hay mucho más que decir, porque yo creo que la tarea, aunque la comenzamos a hacer, no necesariamente lo hicimos con el nivel de profundidad que se debió hacer, por todo lo que pasó luego, porque vinieron los programas de ajuste, la grave crisis económica y todo lo que pasó después, pero evidentemente fue un proceso que las mujeres y los jóvenes en ese momento iniciamos a impulsar. Me encontré también en la reflexión con las mujeres líderes del movimiento de mujeres, ¿verdad? Con las mujeres que estaban en ese momento en AMLA, en la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa María Espinosa, en las Secretarías de la Mujer del ATC, de la UNAC, que fue como sacar un pajarito de una jaula, ¿verdad? O sea, y decidieron recién, meses después de la pérdida de las elecciones, comenzar a convocar a todas las mujeres, esos grandes aquelarres que se hicieron en el primer quinquenio de la década de los 90, denominados Unidas en la Diversidad, o Somos el 52%, y ellas también hicieron lo impensable, o sea, reunir a mujeres del directorio de la Contra y de la UNO, sentarse con ellas y comenzar a construir una agenda común que por ahí debe de andar en la página web de alguna organización, en los baúles de las compañeras, ¿verdad? De la agenda política de las mujeres, o sea, que era también lo inimaginable. Evidentemente el esfuerzo que ellas hicieron en ese momento de construir esas mesas de diálogo político, ya no tanto de este otro esfuerzo de reconstrucción del tendido social, sino de construir el sujeto político movimiento de mujeres y darle autonomía, contenido, identidad, liderazgo, de sentar a las líderes misquitas que habían estado también en algún momento levantadas en contra de la revolución, a las mujeres afrodescendientes que eran casi invisibles, ¿verdad?, en el liderazgo político del país. Bueno, por primera vez en la historia de Nicaragua las mujeres dijeron soy lesbiana y aquí estoy y demando derechos. Era inimaginable, porque como lo van a escuchar más tarde, pues eso no era inconcebible en la revolución, ¿verdad? O sea, lesbianas, homosexuales no había ninguna cabida, ningún reconocimiento de ese tipo, porque eran debilidades pequeño burguesas, ¿verdad? Pero evidentemente o sea, fue un momento muy difícil para el país, muy emocional para todas, pero en medio de todo eso, con algunas pequeñas florecillas ahí, ¿verdad? Entre comillas lo de florecillas, pero con alguna primavera que lográbamos identificar, algunos frutos que lográbamos optimizar, identificar, ¿verdad? Volviendo a la reflexión para la construcción de
aunque ya habíamos perdido la utopía para la reconstrucción de lo que nos quedaba de la Nicaragua que queríamos tener. Por años, yo misma nunca fui parte de esa reflexión antes de 1980, aunque mi mamá era víctima de violencia, porque era una mujer políticamente muy activa, y cuando mi papá llegaba y no nos encontraba a mi mamá y a mí, porque nos habíamos ido a la milicia tirándonos el cerco, pues yo solo escuchaba los gritos y los golpes, y etcétera, hasta que al final me fui de la casa, como a los 15 años. Pero por años la violencia contra las mujeres era algo totalmente invisibilizado. Como decía anteriormente, denunciar al compañero que venía del frente de guerra por violencia era algo que no era correcto, porque ese era el sacrificio que teníamos que hacer, porque ellos venían estresados, venían todavía enfermos, y era parte exactamente. Entonces era una actitud contrarrevolucionaria. ¿Cómo vas a hablar de esos temas? Porque aquí el único tema, lo estoy diciendo medio irónico, pero era así de dramático, el único tema que había era el tema de la defensa de la revolución ideológica, política y militar. Entonces hablar de violencia contra las mujeres, hablar de violencia sexual era algo cero, ¿no? Entonces evidentemente con la pérdida de las elecciones, parte de la construcción de esa agenda, pues meses después que estas mujeres líderes del movimiento de mujeres, entre las cuales todavía no me encontraba yo, porque ahí andaba en la Juventud Sandinista todavía, estas compañeras, o sea, comenzaron a construir esa agenda totalmente integral con temas, o sea, que comenzaron también a ser sujeto de ataque. Es que son las chelas que vienen aquí a traer culturas extrañas, ¿verdad? Esas extranjeras que las nicas no quieren ni se quieren dar cuenta de eso, pero con esas ideas, ¿verdad? Diferentes, que todavía se repite esa historia, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la violencia la comenzamos a nombrar hasta después de 1990, y fue hasta 6 años después del inicio del proceso de paz, hasta 1996, que tuvimos la primera ley que sancionaba la violencia contra las mujeres. Y sobre esto quiero referir, porque comenzamos a construir la paz en la calle, pero no en la casa ni en la cama. O sea, de la guerra en la casa y en la cama no se hablaba. Se comenzó a hablar hasta 1990. Y no tenemos cómo cuantificar a las víctimas hasta antes de 1990. No hay forma, no hay ningún estudio, no hay nada, porque no se hablaba de ese tema. Pero en 1994, en 1995, hace 20 años, logramos saber que 1 de cada 2 mujeres nicaragüenses había vivido violencia física o sexual por parte de su pareja, que 1 de cada 4 había vivido abuso sexual durante su infancia, y que en el momento, a la fecha del día de hoy, se denuncia una violación sexual cada 2 horas en el país. O sea, el conflicto militar se trasladó a las casas, si acaso no existía ya, ¿verdad? Eso no lo puedo decir, probablemente sí, pero no tenemos cómo respaldarlo cuantitativamente, pero evidentemente sí sabemos que si no se trasladó y existía, al menos ahí no se comenzó a resolver con la llegada de los acuerdos de paz, ni fue producto de ningún tipo de política pública, sino solo a partir del 90 que las mujeres mismas lo comenzamos a impulsar. Me reencontré también con las historias de las mujeres campesinas, que no estuvieron para nada ni en la negociación, ni fueron fruto de ningún tipo de reconocimiento material, ni moral, ni político. A la fecha, todavía el 85% de la tierra está en posesión de los hombres en Nicaragua. Apenas el 15%, entre el 15 y el 16%, está en manos de mujeres. Hace apenas 2 o 3 años se creó el primer fondo de tierra. El problema es que ya no hay tierra que repartir. Y no hay dinero para comprarle la tierra a los que la tienen
para que las mujeres puedan tener acceso. Y ahí están en este momento en intensas cruzadas de gestión de recursos para lograr esto, o sea, 25 años después del inicio de la guerra. Lo comento porque cuando tuve la oportunidad de echarle una mirada a las memorias de las mesas que ustedes han trabajado, me percaté que, aunque se habló aquí y está en la mesa de negociación en La Habana, había ahí una parte donde no había propuestas totalmente claras en torno al tema de la tierra y esto, pero probablemente fue una lectura rápida que yo hice, pero también quise hacer la referencia de lo que nos sucedió allá y de lo que el resultado de esto, de esta invisibilización. O sea que 25 años después una generación todavía no ha podido movilizar estos cambios. Y ya, porque ya me queda poco tiempo, quiero mencionar que para dónde cogieron las armas. Una buena parte supuestamente quedó enterrada en un parque que está en el centro de Managua. Otra buena parte no sabemos para dónde cogió. Sabemos de que 1 de cada 40 nicaragüenses tiene un arma legal. Sabemos de que 1 de cada 5 femicidios son cometidos con armas de fuego. Cometidos por hombres que nadie les pregunta si tienen algún antecedente de violencia doméstica para poder tener una licencia. Entonces, el control de las armas no es solamente por el tema de que vuelva la guerra, sino que pueden ser instrumento de muerte en las guerras personales de cada uno de ellos, con las mujeres que están en su entorno. Entonces tenemos que ponerle pues una importante atención. Y también quiero mencionar, yo decía que iba a decirlo en menos tiempo y al final, ahora sí ya, después al final si hay alguna posibilidad de las conclusiones, es el tema de que estos procesos que le mencionaba yo antes, de reconstrucción del tendido, del luto, de la pérdida, del duelo, de la sanación personal y colectiva, aunque lo intentamos hacer, lo hicimos nosotras con nuestros propios recursos, pero no fue motivo de política pública. Y resulta que cada vez que hay un desastre natural en Nicaragua, y lo vivimos con el Mitch, ibas a las comunidades afectadas, nadie te hablaba del desastre, te comenzaban a hablar de la guerra, de los muertos, del desaparecido. O sea, que todavía 25 años después el proceso de sanación es un proceso inconcluso y surge cada vez que hay un desastre, cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay determinada situación que pone a la gente en alerta, surge, ¿verdad? Y es un gran pendiente del Estado nicaragüense y que tampoco fue por ningún motivo fruto de ningún tipo de negociación y esfuerzo. Bueno, gracias. Hay una primera pregunta que dice cómo se da el paso desde el movimiento social al poder político representativo para las mujeres y que si ha sido fácil el acceso a espacios de decisión política. La verdad es que fue al revés, pasamos de poder político a movimiento social. O sea, pasamos de haber ganado una revolución a construirnos en movimiento social, desde un movimiento armado en el poder, con partido único y en una situación de conflicto, a construirnos en sujeto autónomo y movimientos sociales. Así fue como sucedió. Y esto obviamente, como se menciona, trae todo lo que esto arrastra, ¿verdad? Los temores, las desconfianzas, y particularmente cuando son las mujeres las que demandan y exponen la autonomía. Pero precisamente ese era uno de los 2 puntos de las recomendaciones que tampoco me dio tiempo de leer. Pues, no recomendaciones, pero pues si hay que ponerle 2 cosas mentes y que van precisamente como que a la par. Uno es el tema de la construcción del sujeto político. Si las mujeres no nos hubiéramos puesto a hacer eso a partir de 1990, probablemente estaríamos en condiciones similares, por ejemplo, a otros movimientos sociales que están totalmente desarticulados en el país, por ejemplo, el movimiento sindical. Ahora activándose un movimiento campesino en torno a la amenaza de un canal, de la construcción de un canal con capital chino, que va a significar el desplazamiento de más de 7.000 familias campesinas del sur del país, y que es una amenaza para la estabilidad, para la paz, para todo,
¿verdad? Para la integridad y una transformación económica, social del país gigantesca, pues si finalmente esta obra se comienza a materializar. O sea, ya en mero siglo XXI rajar nuevamente el continente por la mitad. Entonces, pero bueno, creo que la posibilidad, la urgencia de construir el sujeto político es indispensable, ¿verdad? Y eso trae, como dicen ustedes, las colombianas, mucho que hacer, ¿no? Porque estamos en la negociación y estamos construyéndonos, estamos incidiendo y tenemos que estar construyéndonos. Pero si desgraciadamente no le damos atención a ese otro proceso, pues al final de la negociación terminamos sin pies, ¿verdad? Terminamos sin la solidez que necesitamos para poder ser parte del proceso. Hay otra pregunta en torno a, y sí, evidentemente la presencia en espacios de decisión es complicada. Les quiero contar que ahorita en Nicaragua, según el índice de equidad, creo que del Foro Económico Mundial, tenemos el 6º lugar en equidad de género, después de Suecia, Noruega, Finlandia y no sé quién más. ¿Por qué? Sí, porque hubo una reforma a la ley electoral y hay 50-50 en todo. 50 alcaldesas, 50 concejalas, 50 diputadas, 50 absolutamente en todo, ¿verdad? Pero evidentemente totalmente subordinada, ¿verdad? O sea, la posibilidad de pensar, decir, expresar, pues tiene un alto costo, ¿verdad? En torno a la posibilidad de mantener esa posición de poder, al menos en el aparato estatal, pero sí evidentemente hay, como aquí mencionaba Melba hace rato, pues mujeres en espacios de poder político no formal, en la resistencia, en la vocería, en la denuncia, en la organización ciudadana, etcétera, que son al final también espacios importantes. Hay una segunda pregunta aquí que es bien, yo me voy a tratar de acercar a la respuesta, pues, porque probablemente no soy yo la persona más adecuada para contestarla, tal vez hasta Rosalba, y es en torno al conflicto con los misquitos, que el conflicto con las poblaciones misquitas, que fue algo parecido a lo... Bueno, pues Nicaragua es una nación pluricultural, ¿verdad? Multiétnica, y deberíamos de convivir afrodescendientes, mestizos, misquitos, ramas, sumos, etcétera. Todavía hay, y estas comunidades están mayoritariamente ubicadas en las regiones del Caribe del país, que durante toda la vida pasaron en total aislamiento, y con el triunfo de la revolución en 1979, a un grupo de inteligentes se les ocurrió que el mismo modelo del Pacífico español, entre comillas, mestizo, tenía que servir e instalarse en las regiones, en las comunidades indígenas. Entonces esto pasó por desmantelar o tratar de desmantelar todas las formas organizativas. Entonces ya los consejos de ancianos, o sea, todo eso, no tenían que instalarse comité de defensa sandinista, tenía que instalarse comité o sea, porque pues había que, pues no se logró entender en esos primeros años de que éramos diversos, que no podía ser hegemónico, que la revolución tampoco tenía que ser hegemónica, y los misquitos, los indígenas misquitos se alzaron en armas, incluso antes que la contra probablemente, o a la par, pero a la par probablemente, pero con una agenda reivindicativa, y fueron los primeros con los que se alcanzó la paz. Y tengo que reconocer también que ahí hay al menos un par de mujeres que lograron ser puentes para el diálogo con las comunidades misquitas, Elsa Ilao, Dorotea Wilson, Mirna Cunningham,
que lograron comenzar a establecer vínculos con estas comunidades para que el gobierno revolucionario a finales de los 80 decidiera establecer una ley de autonomía que les devolvía a los misquitos la posibilidad de organizarse, de respetar sus formas ancestrales de funcionar y de elegir sus propias autoridades. La ley de autonomía tiene 25, cumplió hace algunos años 25 años porque haber sido como en el 88. O sea que antes de lograr la paz con las elecciones del 90 se había logrado establecer un acuerdo de fin del conflicto con las comunidades que tenían una agenda diferente, pues o sea, habían como varias guerras en Nicaragua a la par. Pero esto evidentemente es muy, pues una situación que muy vulnerable, ¿no? Porque todavía no logramos entender cómo funciona. O sea, todavía esa integración multiétnica no es una realidad en el país. Entonces, en cualquier momento, en cualquier decisión que haya un intento de homogeneizar, que haya intento de aplastar o que haya intento de subordinar, pues evidentemente esos pueblos nuevamente se alzan en armas con los costos que ya aquí sabemos y de las reflexiones que ya hemos compartido. Obviamente, ya con esto, el tema de la construcción del canal, de la amenaza de partir el país, es una situación difícil, pasa por las tierras de comunidades indígenas, de los ramas, y con toda seguridad ellos no van a esperar a entregar sus tierras y a moverse de sus tierras y de manera pacífica. Entonces estamos efectivamente ante una amenaza también de vuelta al conflicto, ¿verdad? Que esperamos haya la madurez política de la sociedad y de los gobernantes para que esto no suceda. Una mujer dormida escucha entre sueños una algarabía, y es que allá afuera un ejército la espera.